Bueno, el tema que vamos a tratar hoy se titula La corrupción moral. ¿Qué consiste esa corrupción moral conforme a la palabra de Dios? Para lo cual lo invito a que abran sus Biblias en el libro de los Salmos, capítulo 14, verso 1. Libro de los Salmos, capítulo 14, verso 1. El tema que hoy vamos a tratar se llama la corrupción moral o la corrupción del corazón del hombre. Dice el Salmo 14, verso 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Eso es lo que dice el necio en su corazón. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Gloria a Dios. Bueno, esto es lo que señala el Salmo 14, verso 1. Aquí nosotros podemos ver que la clasificación del corazón del hombre conforme a la palabra de Dios, primero se habla del necio. Número 1, el necio. Número 2, los insensatos del corazón. Número 3, los rebeldes. Y número 4, el sabio, que es el que tenemos que nosotros siempre tratar de llegar. El sabio, ¿cuál es? El que pone por obra la palabra de Dios. No solamente la escucha, la aprende, sino que la pone por obra. ¿Quién es el necio? Vamos a ver la primera clasificación del corazón del hombre. El necio, el que no se deja enseñar. ¿Pero por qué no se deja enseñar? Porque ama tanto lo que hace, el pecado, que no quiere ir a la luz para que no sea reprendida sus obras. Y eso es básicamente lo que sucede a las personas que son necias, no se dejan enseñar. Son ignorantes, aunque pueden ser muy sabios conforme a los modelos del mundo, pero conforme a la palabra de Dios son ignorantes, ignoran lo que es la palabra de Dios. Pero pueden ser muy inteligentes según los modelos del mundo. Pero ¿qué pasa con estas personas que son necias? Son indiferentes, negligentes ante la palabra de Dios. Aman el pecado, o sea, se pueden constituir en el perfecto pecador. ¿Cuál es el perfecto pecador? Ese que actúa, piensa y actúa contrario a lo que dice la palabra, siempre actúa conforme a los designios de su corazón. Al respecto, Juan capítulo 3, verso 20 nos dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Aquí vemos por qué las personas no aceptan la palabra de Dios. Porque si van a la palabra de Dios, si aprenden la palabra de Dios, van a tener que dejar lo que acostumbran a hacer. Y como aman tanto lo que hacen, por eso no quieren acercarse. Entonces no se acercan para que sus obras no sean reprendidas. Porque él sabe muy bien que si entra a estudiar la palabra, lo va a reprender sobre el adulterio, sobre la fornicación, sobre el alcoholismo y en fin, tantas cosas más que puede hacer el hombre, sobre guardar rencor, sobre el odio, sobre la mentira, todas esas cosas que va reprendiendo la palabra de Dios en la forma en que la vamos a estudiar. Entonces, la persona que ama lo que hace, que es conforme a su criterio, no quiere escuchar la palabra, no quiere saber nada de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que sus obras no sean reprendidas. Esta es la primera etapa de lo que podríamos hablar de la clasificación del corazón del hombre. Después, cuando la persona conoce la palabra de Dios, pero no la entiende, se clasifica como insensato. ¿Quién es insensato? Una persona que ya conoce la palabra, pero es imprudente, tiene falta de inteligencia o de razón. Aceptan la palabra de Dios, pero no la entienden. Hay muchas personas que le pasa esto. Entienden la palabra, aprenden la palabra, conocen la palabra, pero no la entienden. Tienen que recurrir al Espíritu Santo de Dios. Dice, el hombre, en Salmo 96, verso 2, nos define quién es el hombre insensato. Nos dice primero, el Salmo 92, verso 6 dice, el hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. O sea, el necio no conoce la palabra de Dios y el insensato la conoce pero no la entiende. Y si no la entiende, pues no la puede aplicar. Lucha contra el pecado, una característica fundamental de estas personas insensatas, que lucha contra el pecado con sus propias fuerzas. Nosotros no podemos luchar contra el pecado con nuestras propias fuerzas. Es como tratar de apagar el fuego con gasolina. La única forma de vencer el pecado es con las armas espirituales que Dios nos ha dado, tales como la oración, la vigilia, en fin, todas las armas espirituales, pero sobre todo con la mirada puesta en Cristo. Porque así como dice Santiago 1.5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, o sea, sabiduría es para aplicar la palabra, la conoce pero no tiene sabiduría. La sabiduría es el máximo grado del conocimiento. Entonces dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, o sea, que no entiende la palabra, dice Santiago 1.5, pídala a Dios, el cual a todos abundantemente y sin reproche le será dada. ¿Le será dada qué? La sabiduría. La sabiduría es aplicar el conocimiento, porque hay muchas personas que tienen conocimiento, pero no lo saben aplicar. Y eso es lo que sucede con los insensatos. Conocen la palabra, pero no la entienden. Si no la entienden, pues no la pueden aplicar.
¿Cuál es la solución que tienen que hacer estas personas insensatas que conocen la palabra pero no la saben aplicar porque no tienen sabiduría? Nos lo dice Hebreos capítulo 12, verso 1. Aquí nos dice cuál es la solución para acabar con la insensatez del corazón del hombre. Hebreos capítulo 12, verso 1 dice: por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, la única forma de vencer la insensatez es no quitar la mirada de Cristo. Pero ¿cómo hago yo para no quitar la mirada de Cristo si no lo puedo ver? La única forma de poner la mirada en Cristo es obedeciendo su palabra, sabiendo cuáles son las enseñanzas que Él nos ha dado, los mandamientos que Él nos ha dado y obedecerlos. Eso es poner la mirada en Cristo, no mirar al cielo porque no lo va a ver. Dios es invisible. Entonces, poner la mirada en Cristo, no quitar la mirada en Cristo significa obedecer sus mandatos, seguir el camino que Él nos ha trazado a través de su palabra. Esa es la mejor manera de solucionar o de vencer la insensatez del hombre, la falta de prudencia, la falta de inteligencia o de razón. Cuando aceptan la palabra de Dios pero no la entienden, la única forma de entender la palabra de Dios es pedirle a Dios que nos dé su sabiduría, así como dice Santiago 1.5, si alguno de vosotros está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche. Entonces tenemos que pedirle sabiduría al Señor. Él es el único que nos puede dar la sabiduría. Sabiduría más no conocimiento. El conocimiento lo tenemos cuando estudiamos la palabra. Y la sabiduría cuando el Espíritu Santo reposa sobre nosotros y podemos aplicar con base en ese conocimiento la palabra. En otras palabras, es obediencia a la palabra. Esa es como la forma de vencer la insensatez. Y también están los rebeldes. Una tercera etapa de la clasificación del corazón del hombre. Los rebeldes. ¿Quiénes son los rebeldes? Los que no quieren dejar el Dios que antes seguían. Vea, todas las personas siguen a un Dios. El Dios de su propia carne, el Dios del dinero, el Dios del mundo, en fin, tantos dioses. Pero el único Dios verdadero fue el que hizo el cielo y la tierra, el que está escrito y que todas sus características están plasmadas en su palabra. Entonces, esas personas que conocen de la palabra, pero no quieren dejar de hacer lo que hacen porque aman su pecado, se constituyen en rebeldes. O sea que aceptan la palabra, pero son tercos, porfiados. Quieren seguir haciendo lo que antes hacían, entonces eso lo constituyen como rebeldes. Insisten en seguir practicando el pecado, aunque saben cuáles son las consecuencias del pecado. Pero como disfrutan tanto de practicar el pecado, pues no quieren dejar de hacerlo. Entonces la Biblia los constituye como rebeldes, aman el dinero. Y saben que la raíz de todos los males es el amor al dinero. A veces utilizan hasta la misma palabra de Dios, muchos se llaman mercaderes de la palabra, utilizan la misma palabra de Dios para conseguir dinero. En vez de alimentar a las ovejas, lo que hacen es trasquilarlas. Así nos lo dice 1 Tito 1.10. Los que aman el dinero. Miren los que utilizan la palabra para buscar dinero. Dice, porque hay muchos contumaces, o sea, contumaces rebeldes, habladores de vanidad, engañadores, mayormente los de la circuncisión, o sea, que hablan sobre la ley. Circuncisión, todo que tiene que ver sobre la ley. A los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Hay ganancias honestas y hay ganancias deshonestas. Ganancias honestas son las que provienen del fruto del trabajo de las personas. Son una ganancia honesta, cuando usted se gana el sudor, con el sudor de su frente, el pan de todos los días. Es una ganancia honesta. Pero ganancia deshonesta es ganar dinero con función de la palabra de Dios, con enseñar la palabra. La palabra no es para ganar dinero. La palabra es para ganar almas para Cristo. Entonces, cuando utilizamos la palabra para ganar dinero para nosotros, para usufructar ese conocimiento que tenemos sobre la palabra de Dios y conseguir dinero, se constituyen rebeldes. O sea que aman el Dios que antes seguían, el amor al dinero. Eso la Biblia lo llama como rebeldes. Quieren seguir, otros de los rebeldes son los que quieren seguir con su vida pasada. Y al respecto, miren lo que nos dice Hebreos 10:26, los que quieren seguir con su vida pasada. Eso se llaman los tibios, que son por un lado frío y por otro lado caliente, están tibios. Dice Hebreos 10:26, pero si pecáramos voluntariamente, o sea, voluntariamente, porque hay pecados que hacen involuntarios, ¿verdad? Que no conocen la palabra, pero de todas maneras el que peca, sea voluntario o involuntariamente, tendrá sus consecuencias. Como dice en el derecho, en el argot del derecho, la ignorancia de la ley no sirve de excusa.
O sea, no le podemos presentar mañana al Señor y decir, no, es que yo no sabía eso. No, la ley de Dios está escrita en el corazón del hombre. El hombre cuando hace lo malo sabe que está haciendo lo malo. ¿Por qué? Porque su mismo corazón lo renarguye de que está haciendo lo malo. Pero como lo sigue haciendo constantemente, llegará el momento en que, como algunos hablan de callosidad espiritual, que no sienten ese llamado de atención que le hace su propio espíritu dentro de él, renarguyéndolo de pecado. Entonces, como lo practican tantas veces, entran en callosidad espiritual, ya no van a sentir nada. Entonces quieren seguir con su vida pasada. Hebreos 10:26 nos dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Son las personas que son rebeldes. Ahora, ¿cómo hacemos para salir de un corazón rebelde? O sea, que conocen la palabra de Dios, entienden la palabra de Dios, pero como aman el pecado, siguen practicando el pecado. O sea, practican en público lo que dice la palabra, pero en privado siguen haciendo las cosas que antes hacían, tales como el amor al dinero, el amor a la concupiscencia, los deleites de la carne y cosas por el estilo. La Biblia plantea una solución para vencer esta rebeldía. Está en 1 Corintios 9:26. Aquí nos dice cómo debemos nosotros vencer la rebeldía que está en el corazón del hombre. 1 Corintios 9:26 nos dice, así que yo de esta manera corro, no como la aventura de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Golpeo mi cuerpo. No significa que vaya a coger una bola o un pedazo de madera y golpear mi cuerpo físicamente, no. Cuando dice golpeo mi cuerpo es que no satisfago los deseos de la carne. Eso es golpear el cuerpo. Entrar en ayuno espiritual. El ayuno espiritual es eso, no hacer lo que la carne quiere. Entonces, golpear el cuerpo es eso, no hacer lo que los deleites del corazón quieren. Sabe que el corazón es engañoso. Entonces dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, o sea, lo pongo en obediencia a la palabra de Dios. No sucumbo ante los deseos de la carne. Eso lo tenemos que hacer nosotros para vencer ¿qué? La rebeldía del corazón. Tenemos que dominarlo con base en la obediencia a la palabra de Dios. Y eso con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense que Él dijo que sin mí nada podéis hacer. O sea, sin Cristo no podemos vencer la rebeldía. La rebeldía siempre estará a flor de labios, como dicen por ahí. Lo importante es que nosotros siempre aceptemos que somos débiles, que somos pecadores, que en cualquier momento podemos hacer lo que hacíamos antes, inclusive hasta peores. Si nosotros partimos de ese principio que somos débiles y que podemos caer, estamos prestos a poner siempre los ojos puestos en Cristo, porque si lo quitamos de Él, vamos a volver a hacer lo que antes era. Ah, no, que yo tengo 10 años y ahí no pego. Cuidado. Diga el débil, fuerte soy. Y tenemos que estar desapercibidos de que en cualquier momento podemos volver a caer. Como dijo el apóstol Pablo, Cristo vino por pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces tenemos que reconocer siempre nuestra condición de pecador, pero pecador pasivo, o sea, que tiene el virus del pecado, pero que no lo practica. Diferente del pecador activo, que son los necios, que tienen el virus del pecado y son activos con respecto al pecado. Entonces tenemos que ser rebeldes, tenemos que dejar de ser rebeldes a la palabra de Dios. Dejar de seguir al Dios que antes seguíamos. ¿Cuál es el Dios que antes seguíamos? Puede ser el dinero, la concupiscencia, la lascivia, el chisme, los pleitos, el odiar. Tantos dioses que existen en este mundo, ¿verdad? Pero solamente hay un Dios verdadero, el Dios que nos describe la palabra de Dios. Jehová de los ejércitos que creó el cielo y la tierra. Ese es el verdadero Dios al que debemos seguir. Y que es lo que quiere es la salvación del alma. Entonces, ya vimos 3 clases de clasificación del corazón del hombre. Primero, los necios. Número 2, los insensatos. Número 3, los rebeldes. Y vamos a ver el más importante de todo, que es el que tenemos que aspirar todos, que es la clasificación de sabio de corazón. Y es lo que el Señor quiere que seamos nosotros, sabios de corazón. ¿Cuál es el sabio de corazón? Es el grado más alto del conocimiento. O sea, que conoce la palabra de Dios, la entiende y la aplica. Ese es el sabio conforme a la palabra. No solamente la conoce, la entiende, sino que la practica. Es el grado más alto del conocimiento, pero que el mundo lo llama como locura. Cuando ve una persona que practica la palabra de Dios, dice, tú eres bobo, vas a dejar de tomar, mira el whisky, tómate el whisky, es delicioso. Lo ve como locura. A los que practican la palabra de Dios, el mundo los llama locura o también los llama ignorantes, conforme a los principios del mundo, ignorantes. Al respecto, mire lo que nos dice 1 Corintios 1:21. Nos dice,
Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dios reconoce que el mundo llama locura a lo que está establecido en la palabra. Por eso la predicación de la palabra de Dios es una locura. ¿Locura por qué? Porque la mayoría de gente practica o entiende la palabra de Dios para buscar dinero. El que verdaderamente practica la palabra de Dios y la enseña, no lo hace por amor al dinero. Entonces dice locura. Estás haciendo algo y no vas a conseguir nada. Una locura, ¿verdad? O dejar de hacer lo que antes hacíamos, que era sabroso, que era delicioso, según dice el mundo. Eso es también locura. Entonces, dejar de hacer las cosas que antes hacíamos y que nos gustaban, para el mundo eso es locura. Pero para nosotros, ¿qué es? Poder, ¿verdad? En el Espíritu Santo cuando dejamos de hacer eso. También Proverbios 14:33 nos lo confirma. Dice, en el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. Esa sabiduría de Dios, los necios lo llaman locura, la sabiduría que viene de parte de Dios. Entonces, en el corazón prudente reposa la sabiduría. Entonces, el grado más alto del conocimiento, el mundo lo llama locura o ignorante. Pero para Dios es una persona prudente y es astuta. Prudente porque ante el mal se aparta, ve el mal y se aparta, y es lo que el Señor quiere. Y nos enseña la palabra, como dice que el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Entonces, el sabio es astuto, es prudente, conforme a la palabra de Dios. Y otra característica del sabio es que vive tranquilo, sin temor al mal. No tiene miedo a la brujería, no tiene miedo a la hechicería, que si están fumando un tabaco por allá, que si están poniendo vela por allá. Está tranquilo porque está en obediencia a la palabra de Dios. Si nosotros estamos en obediencia a la palabra de Dios, hay un cerco de ángeles a nuestro alrededor. Perdemos el miedo a todas las cosas que antes le teníamos. ¿A qué le teníamos miedo antes? A una lectura de tabaco, que se echaban algo en la puerta de la casa, que no cogerlo con la mano izquierda, que cogerlo con la mano derecha. Eso es basura, lo que echan en la puerta de su casa. Cójalo con cualquier mano, que no le va a hacer nada. Eso es basura. Vivimos sin temor al mal. ¿Por qué? Porque como obedecemos a Dios, vivimos tranquilos. Así lo dice Proverbio 1:33. Dice Proverbio 1:33, más el que me oye habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor al mal. ¿Qué quiere decir sin temor al mal? Que no, por muchas cosas malas que sucedan a nuestro alrededor, no vamos a tener miedo. Cuando suena el teléfono, no vamos a tener miedo a una llamada esa que a veces nos crispan los nervios, una llamada de medianoche y se dice quién se murió, quién le pasó, quién está en la clínica. No, coja el teléfono, contesta con toda tranquilidad, y si es de salir para la clínica, para algún lado, se va con toda tranquilidad porque sabe que todo está en manos del Señor, y lo que está en manos del Señor, todo es para nuestro bien, como dice Romanos 8:28. Lo que le sucede a los que aman a Dios y actúan conforme a la palabra, todo lo que sucede es para su bien. Entonces vivimos tranquilos, no vivimos con desespero ni con miedo. ¿Por qué? Porque está en obediencia a las autoridades. Primero, la autoridad de Dios, y segundo, las autoridades terrenales. Porque todas las autoridades terrenales que tenemos nosotros son puestas por Dios y tenemos que ser obedientes. El Salmo 111, verso 10, mire lo que nos dice con respecto al principio de la sabiduría. ¿Dónde radica la sabiduría? Salmo 111, verso 10 nos dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su lor permanece para siempre. O sea, no tienen miedo de nada. ¿Por qué? Porque están en obediencia a la palabra de Dios, en el temor de Dios. Teme a las autoridades, sobre todo a la autoridad de Dios y a las autoridades terrenales, y vivirá tranquilo, sin temor al mal. No te van a hacer nada malo. Vive tranquilo. Entonces vemos aquí las 4 características del corazón del hombre, dependiendo en qué estado se encuentre. Están número 1, los necios; número 2, los insensatos; número 3, los rebeldes; y número 4, los sabios de corazón. Y los sabios de corazón son los que es el grado más alto del conocimiento, al que el mundo llama locura, o no, también nos pueden tildar como ignorantes, porque no actuamos conforme a los patrones o modelos establecidos por el mundo, sino que pensamos y actuamos conforme al patrón o al camino que estableció Dios a través de su palabra, siguiendo a Cristo. No tenemos temor al mal, porque obedecemos a Dios y a las autoridades terrenales. Y eso es lo más importante, que seamos sabios en conocimiento de la palabra, en sabiduría para aplicarla, y que actuemos conforme a ella. Eso es el verdadero sabio, como nos dice la palabra de Dios. Ahora, ¿en qué consiste la corrupción? Hay varias formas de corrupción del corazón del hombre. ¿Cómo podemos ver que un hombre está corrupto o no está corrupto? El corazón del hombre.
conforme a su actuar. El actuar del hombre indica si es corrupto de corazón o no es corrupto de su corazón. Hay tres formas básicas de corrupción, de ahí se desprenden muchas, pero básicamente se pueden agrupar en tres grupos la corrupción del hombre. En primer lugar tenemos el soborno, que es el dar dinero o regalos para conseguir algo de alguien. Eso se titula como soborno. Cuando usted le da algo a alguien para que actúe a su favor. Se ve en los colegios, hay personas que le dan dinero a los profesores o algo, no sé, para que lo ayuden en una determinada nota, eso se llama soborno. Cuando usted le paga a alguien en una fila para que lo pase adelante, para que le guarde un turno, eso es soborno, haga la cola, lo que le corresponde, soborno. Pero también hay otra forma que se llama el cohecho. El cohecho es cuando el que tiene autoridad recibe dinero para favorecer a alguien o a una persona que esa persona señala. Eso es cohecho. Esa es la misma forma que se podríamos llamar el soborno. Soborno, el que da, y cohecho, el que recibe. Y la misma palabra de Dios nos dice que Dios no acepta cohecho. ¿Qué quiere decir con la Biblia cuando Él dice que Dios no acepta cohecho? Porque hay personas que supuestamente dan su ofrenda o dan su diezmo o dan su primicia o su siembra con la intención de que Dios le dé algo. Eso es un cohecho y dice la palabra de Dios que Él no acepta cohecho. Él bendice a quien quiera bendecir. Entonces, lo importante es eso, que nosotros tenemos en cuenta que Dios no acepta cohecho. Dios no actúa a nuestro favor porque le demos dinero, ¿sí? Si Él es el dueño del oro y la plata, Él no necesita el dinero. Lo que Él quiere es que actuemos en beneficio de su obra, es otra cosa, que usted dé ofrenda, pero sin esperar nada a cambio, es lo que el Señor quiere. Porque Dios ama al dador alegre, no bendice al dador alegre, sino que Dios ama al dador alegre. Si usted da algo para la predicación de la palabra, lo dé desprendidamente, no esperando nada a cambio. Así como Dios entregó a su Hijo para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero no esperando, sino que depende de la decisión del mismo hombre, el hombre es el que decide. De la misma forma, nosotros cuando damos algo no tenemos que esperar nada a cambio. Dios ama al dador alegre, a ese que da sin esperar nada a cambio. Entonces, el soborno es una forma de corrupción que tiene otra forma, otra desviación que se llama cohecho, que el cohecho es el que recibe dinero cuando tiene autoridad para ejercer determinada función para favorecer a alguien, entonces es cohecho. Digamos un profesor, el alumno que le da dinero se llama soborno y el profesor que la recibe sería cohecho. Lo mismo pasa en los jueces, ¿verdad? Si va una persona ante un policía y le ofrece dinero, eso se llama soborno. Si el policía lo recibe, se llama cohecho, porque es un funcionario público que está recibiendo para defender o para no sancionar a una persona. Eso se llama cohecho. Todo eso esas son formas de corrupción del hombre. Nosotros no podemos dar dinero para que nos favorezca en algo en forma ilegal. Si nos van a favorecer, que sea por las vías legales. Estudiando, si quiere ganarse una buena nota, estudie, no se ponga a comprar notas ni nada por el estilo. Y si quiere una buena decisión judicial, actúe conforme a la ley, tendrá una buena disposición judicial. No compre un juicio de parte del hombre ni de un juez, porque eso se llama soborno. Y si el juez recibe dinero, se llama cohecho. Otra forma de corrupción del hombre, del corazón del hombre, se llama fraude. El fraude tiene dos desviaciones. Una vez podríamos decir que es el engaño, cuando usted engaña a alguien, una persona lo engaña a otro, eso se llama fraude. Pero también la mentira. Cuando nosotros mentimos, pues demuestra que nuestro corazón es corrupto ante los ojos de Dios. Mire lo que nos dice el Salmo 101, verso 7. Dice, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Cuidado con la mentira, dice, no se afirmará delante de mis ojos el que dice mentira. Entonces, son dos formas que podríamos llamar que está en el fraude, el engaño y la mentira. Con respecto al soborno, el soborno es importante que nos devolvamos un momentico a la parte del soborno, que es el dar dinero o regalos para conseguir a alguien, algo de alguien. Dice Miqueas capítulo 3, versos 11, sus jefes juzgan por cohecho. Sus jefes juzgan por cohecho. O sea, persona que tiene autoridad busca dinero de otra persona y sus sacerdotes dice enseñan por precio. Mire aquí, ¿será que no es parecido a lo que vimos en la realidad? Dice, sus sacerdotes enseñan por precio. Desafortunadamente en nuestro medio hay muchas personas que enseñan la palabra de Dios por conseguir dinero. A eso se llama cohecho. La misma palabra lo dice, ¿verdad? Dice, sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio. Eso es una corrupción del corazón del hombre. Y sus profetas adivinan por dinero.
llega una persona donde el profeta, dígame qué me va a pasar con mi hijo que está en la cárcel, y el profeta le dice cosas y cosas, lo hace todo por dinero. Sus profetas adivinan por dinero. Eso se ve mucho en estos días. Mucha gente que se autoproclama profeta, pero con intención de conseguir dinero de las ovejas. Eso se llama cohecho. Y los que practican el cohecho, o sea, esa corrupción, esa forma de conseguir dinero a través de utilización de la palabra de Dios, Dios la aborrece. Eso demuestra que tienen su corazón corrupto. Dice, y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Entonces utilizan la misma palabra, el mismo conocimiento que tienen de Dios para exprimir y sacar dinero de las personas. Y Dios, imagínate que el mismo Dios dice que Él no acepta cohecho, o sea que no le vayas a llevar dinero para que Dios te favorezca. El mismo Dios los cierra contundentemente. Deuteronomio 10:17, y mire lo que nos dice Deuteronomio 10:17 con respecto a llevarle dinero a Dios para que te favorezca en algo. Como hay muchos que dicen, siembra y Dios te va a solucionar tu problema. Trae un 10%, un 20% de esa deuda y Dios te va a pagar esa deuda. Eso se llama cohecho. Tratar de comprar los designios de Dios con dinero. Mire lo que nos dice Deuteronomio 10:17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de persona ni toma cohecho. O sea, dinero para favorecer a alguien. Que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Confiemos en el Señor. El Señor tomará justicia en su momento. No le ofrezcamos dinero al Señor para que nos beneficie o nos haga un milagro. Dios no vende milagros. Entonces, ya vimos dos formas de corrupción, ¿verdad? Que son el soborno y el fraude. Vamos a ver otra forma de corrupción del corazón del hombre, que es el robo. El robo también tiene dos características. El robo en sí es un hurto, porque es sinónimo. Hurto y robo es lo mismo. Pero dentro de ese hurto lo hacemos a las personas. Cuando se le roba a las personas, ya sea con engaño, con cualquier artimaña que utilice el hombre, le está robando a las personas. Pero también hay otro robo que se le hace al Estado, con la piratería, con el contrabando. Se le está robando al Estado. Porque el contrabando lo que hace es que no le entren ingresos al Estado. Y obviamente eso demuestra la corrupción del hombre. Los que compran contrabando, los que venden contrabando, tienen el corazón corrupto porque por ganarse unos pesos están defraudando ¿a quién? Al fisco, al Estado. El Estado necesita mantenerse. ¿Cómo pagar a los profesores? ¿Cómo pagar a los policías? ¿Cómo pagar al ejército? ¿Cómo pagar a los políticos? Mucha gente critica a los políticos que son ladrones. Eso no es nuestro problema. Nuestro problema es hacer lo que nos toca a nosotros, pagar nuestros impuestos y lo que tenemos que hacer. Dios se encargará de los demás ladrones. Encarguémonos nosotros por hacer lo bueno delante de los ojos de Dios. Entonces, el hurto, la piratería al Estado, ofende al Estado, o esa defraudación va contra el Estado, la piratería. En Mateo 10:25, mire lo que 23:25, con respecto al defraude que se hace de robo y la piratería. Mire lo que dice Mateo 23:25. Nuestro Señor Jesucristo se dirigió a los fariseos. Los fariseos ellos decían que practicaban la ley en todo momento. Y sin embargo, nuestro Señor Jesucristo le quita la careta. Mateo 23:25 dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque limpiáis los de afuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo y de injusticia. ¿Cómo está nuestro corazón? Es momento de reflexionar qué hacemos nosotros con el dinero. ¿Lo utilizamos para hacer cosas indebidas ante los ojos del Señor o lo hacemos para hacer cosas debidas ante los ojos de Dios? Entonces, mire cómo Jesucristo desarmó a los fariseos diciéndole hipócrita porque estaban muy limpios por fuera, pero por dentro, o sea, su corazón estaba lleno de robo y de injusticia. Ahora, ¿de dónde viene esa corrupción del hombre? Obviamente todos dirán del corazón, porque el corazón del hombre es engañoso. ¿Quién entenderá los designios del corazón? Solamente Dios es el que lo escudriña, ¿verdad? Las intenciones del hombre. Porque hay muchas obras buenas que hace el hombre, pero con intención de que lo vean como benefactor, no para darle gloria a Dios, sino lo que Él quiere. Entonces, el generador de la corrupción obviamente es el corazón. Ahí es donde se generan los malos pensamientos, los robos, las envidias, la hechicería, los adulterios, las fornicaciones en el corazón del hombre. Pero el corazón es corrupto con base a los malos ejemplos. Muchas personas dicen, si fulanito lo dice, yo también lo hago.
Si lo hizo Pedrito, yo también lo hago. Si lo hizo mi hermano, yo también lo hago. Si lo hizo mi papá, yo también lo hago. A tu papá lo va a juzgar Dios, y a ti también te va a juzgar Dios, pero tu excusa no va a ser porque tú te dejaste llevar por otro. Cada quien responderá por sus propios actos. Así que nosotros no dejemos llevar por los malos ejemplos que otras personas hagan. Entonces, la corrupción viene de los malos ejemplos y también de las malas doctrinas o las malas enseñanzas. Tergiversan la palabra de Dios y la persona puede caer en corrupción. Se corrompen las malas costumbres, se corrompen la fe, las creencias, la fe. ¿Y cuál es la solución para acabar con el generador de la corrupción del corazón del hombre? Aquí nos lo dice Isaías 33:15. Esa es la solución que nosotros tenemos que hacer para acabar con la corrupción de nuestro corazón. Isaías 33, verso 15. Dice, el que camina en justicia y habla lo recto, ese es el recto ante los ojos de Dios. El que camina en justicia y habla lo recto. El que aborrece la ganancia de violencias. El que sacude sus manos para no recibir cohecho. Mira todo lo que tenemos que hacer nosotros para ser rectos ante los ojos de Dios y combatir la corrupción. El que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias. El que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. O sea, si nosotros actuamos en justicia, en todo lo que hagamos, no nos preocupemos por la comida, por dónde vamos a vivir, el Señor cuidará de nosotros. Por eso dice aquí el verso 16, Él habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar, refugio, se le dará su pan y sus aguas será segura, su comida, su hábitat, todo estará seguro porque actúa en justicia. Dios vela por nuestra seguridad. Así que acabemos con el corazón corrupto, simplemente caminando en justicia, aborrecer las ganancias deshonestas, no recibir cohecho, ni soborno, ni hacer soborno, ni practicar soborno, tapar nuestros oídos a las propuestas sanguinarias y no ver cosas malas, cuidar qué vemos nosotros. También porque a través de la vista, lo que vemos y lo que oímos, se daña nuestro corazón. Si nosotros oímos cosas vulgares, vamos a terminar hablando vulgaridad. Si nosotros vemos cosas vulgares, vamos a terminar haciendo vulgaridades. Si nosotros prestamos nuestro oído o nuestros ojos a cosas ilegales, vamos a terminar haciendo cosas ilegales. Así que tenemos que cuidar lo que vemos y lo que escuchamos, porque tarde o temprano terminaremos haciendo lo que vemos y lo que escuchamos. Tenemos que cuidar nuestros ojos, cuidar nuestros oídos. Y obviamente nuestro actuar depende de eso, depende de lo que oímos y de lo que vemos. Ahí terminaremos nosotros actuando también. Y también cuidar nuestra boca, lo que hablamos. Entonces, la corrupción moral es una agresión al prójimo, al bien común y a nosotros mismos, la corrupción. Entonces tenemos que dejar de practicar corrupción. Todo lo que venga de corrupción, echarlo afuera. ¿Por qué engaña al prójimo? Porque la corrupción es un engaño que se fundamenta en la mentira. Cuando nosotros decimos mentira, practicamos mentira, decimos mentira, demuestra que nuestro corazón está corrupto. Cuando engañamos al Estado, cuando dejamos de pagar impuestos, cuando compramos cosas de contrabando o incentivamos el contrabando, estamos haciendo una defraudación al Estado. Y la defraudación la podemos ver desde 3 puntos de vista. Una evasión, o sea, evadir y pagar impuestos. Hay otra figura que se llama elusión. ¿Qué es la elusión? Es una omisión en el pago de ciertas cosas. Aunque paga la persona los impuestos, pero los paga menos. Pongo un ejemplo. Si es un importador, compró los zapatos a $10, entonces los declara a $2. Pagó menos impuestos de lo que debía pagar. Eso se llama elusión. O sea, hace omisión al valor verdadero de la mercancía que importó. De la misma forma cuando declaran renta. Si sacan ciertas cosas que van a aumentar el pago de la renta, eso se llama elusión. No es evasión porque está declarando, pero es elusión porque disminuyó lo que tenía que pagar con base a triquiñuelas o artimañas en su declaración de impuestos. Entonces vemos dos figuras de la defraudación, la evasión y la elusión. Y una tercera también existe que es una defraudación contra el Estado, el contrabando. Nosotros ni ayudamos al contrabando ni compramos contrabando. ¿Por qué? Porque eso va contra el Estado, contra el bien común. Y si nosotros tenemos el corazón corrupto, nos hacemos daño a nosotros mismos porque va a venir la condenación y vamos a ser llevados al infierno. Pero no porque nos lleven al infierno, sino porque nosotros mismos nos ganamos el infierno haciendo las cosas corruptas, haciendo las cosas malas.
Por eso en la palabra de Dios nos dice Jeremías 17:9. Mire lo que nos enseña Jeremías 17:9, que eso todo proviene del corazón del hombre y que tenemos que cuidar, proteger nuestro corazón. Y cuando la Biblia habla de corazón no se refiere al órgano que bombea sangre, sino a nuestro pensamiento, nuestra forma de pensar. Jeremías 17:9 nos dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El verso 10 nos dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que apruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. O sea que Dios no manda a nadie para el infierno, se van solitos. El que practica la maldad, el que tiene el corazón corrupto, el solito se va para el infierno. Dios no lo manda. Con base en sus obras, dice, para dar a cada uno según su camino, o sea, según su actuar, según el fruto de sus obras. Dios es justo y no va a tener por inocente al culpable ni al culpable por inocente. Cada quien responde por sus propias obras. Entonces tenemos que buscar la palabra, ser sabios en aplicarla en nuestra vida para poder actuar conforme a sus mandatos. Y ya para terminar, miremos lo que nos dice Romanos capítulo 8, verso 7. Cuidémonos de la corrupción moral, cuidemos nuestro corazón, cuidemos nuestros ojos, cuidemos nuestros oídos, de qué vemos, qué escuchamos, para no caer en corrupción moral. Porque alguno lo hace, usted oyó a alguien haciendo cosas malas, entonces yo también lo voy a hacer. Si usted oye hablar de cosas malas, de vulgaridades, y anda viendo cosas indebidas, pues terminará haciendo eso. ¿Por qué? Porque su cerebro, o sea, lo que la Biblia habla de corazón, se va moldeando a ver esas cosas como normales. Tenemos que evitar todas esas cosas. Romanos 8, verso 7 nos dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Arrepentirnos. Arrepentirnos es dejar de hacer lo que estábamos haciendo antes. No es remordimiento. Remordimiento es qué dolor por lo que yo hice. No, es arrepentimiento, es cambiar, dejar de hacer lo que hacíamos antes. Como dice Hechos 3:19, que dice, así que arrepentíos y convertíos. O sea, dejar de hacerlo y convertirse al Señor, aceptar a Cristo en su corazón como su Señor, como su dueño, y apartarnos de los dioses que antes teníamos. Dice, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Eso está en Hechos capítulo 3, verso 19. Y el verso 20 nos dice, y Él envía a Jesucristo, el que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Entonces, la invitación al día de hoy es para que abandonemos la corrupción que está en el corazón nuestro, dejemos de guiarnos por los malos ejemplos, apartémonos de las falsas doctrinas que se apartan de la palabra de Dios, tales como el dar dinero para conseguir un milagro, el dar dinero para que Dios me beneficie en algo. Esos son falsas doctrinas, falsas enseñanzas que lo puede usted hacer caer en apostasía. Entonces, dejemos de hacer esas cosas corruptas porque son una agresión contra nosotros mismos, porque si practicamos la defraudación, practicamos esa corrupción moral que antes veníamos haciendo, pues vamos a ganarnos el infierno, porque Dios va a darle a cada uno según el fruto de sus obras. Dios no manda a nadie para el infierno, ellos se van solitos para el infierno los que practican malas obras, los que practican obras corruptas, los que están en corrupción moral, los necios, los insensatos, los rebeldes, para que podamos ser nosotros sabios. Sabio es el que conoce la palabra, entiende la palabra y la practica, la pone por obra. Seamos sabios, que es el grado más alto del conocimiento, a lo que el mundo llama locura, practiquemos el evangelio de salvación, o que el mundo también llama ignorantes, astutos y prudentes ante el mal, apartarnos de todas las cosas que sean vanas ante los ojos de Dios, que vayan en contra de la palabra, apartémonos de todas las cosas que nos enseñan cosas horripilantes, cosas que no edifican, y tendremos como beneficio que viviremos tranquilos, sin temor al mal, porque el que obedece a Dios y a las autoridades, su lor permanece para siempre, su buen nombre va a permanecer para siempre. Entonces, dediquémonos a eso, apartémonos de la corrupción moral, entreguemos nuestro corazón a Dios y no quitemos la mirada de Cristo, el autor y consumador de la fe. Amén. Gloria a Dios, esta ha sido la enseñanza por el día de hoy. Dios los bendiga.